A ver, a cada uno de ustedes, María, María Cruz, Karina, Erika, María, bien, muy bien, aquí estamos también con la presencia de la señorita Miss Yomara, ¿ya? A ver, muy bien. Estamos entonces entrando a nuestra segunda fecha del segundo taller, ¿ya? La segunda sesión. Y vamos a hacer un recordar de la semana pasada. Hemos estado analizando, viendo qué es la didáctica, ¿no? Sobre todo lo que es la literatura, ¿no? Infantil. Y hemos estado un poco abordando sobre lo que es ¿no? Hemos visto cuál es el género, por ejemplo, del cuento, ¿no? Cuáles son esos tipos, ¿no? Las formas, ¿no? De contar cuáles son esas competencias y capacidades que se llevarán a cabo, ¿no? O que se van a lograr con los niños de la primera infancia. Bien, vamos a proseguir con el cuento para luego ya ir viendo cada actividad, ¿no? Literaria que tenemos que trabajar con nuestros niños en el área de comunicación. Luego ya entraremos a la didáctica propiamente dicha, por ejemplo, en la narración del cuento, ¿no? En la narración puede ser una fábula, el antes, durante y después, ¿no? Que sabemos que son las etapas, los momentos, ¿no? De la lectura, ¿no? Y luego también ya entraremos a lo que es, ¿no? Los niveles de lectura, ¿no? De literal, el inferencial y el crítico, ¿no? O criterial. Bien, vamos a ir ahora, permítanme un poquito de retrasito, vamos a compartir, ¿no? La diapositiva para seguir abordando sobre los tipos de género en cuanto a los tipos ¿no? de cuentos, ¿no? Sí, por los, digamos, por las formas, por su tipología, ¿ya? ¿Qué tipos de cuentos hay? ¿Cuáles son esas estrategias, esas didácticas que se debe tomar en cuenta y cuáles son esos criterios que se deben de seleccionar, ¿no? Los cuentos para cada edad de los pequeños, ¿ya? Bien. Entonces, muy bien, el tema de hoy es tipos de cuentos y técnicas para narrar cuentos. ¿Cuáles son esas técnicas, no? También hemos hablado, ustedes habrán escuchado hablar, impostación de la voz, ¿no? Volumen de la voz, tonalidad, ¿no? Pausas y otros, ¿no? Otras características que el narrador, en este caso el docente, va a aplicar. Bien. Primeramente, como actividad motivadora, vamos a partir de la observación de un vídeo, ¿ya? Donde a partir de la visualización, ¿no? De la información y del contenido de este vídeo, vamos a reflexionar y vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Generales, para tener ya, digamos, con los saberes previos que ustedes traen consigo, vamos a ya llegar a un contenido, ¿no? Una información más teórica y de fuentes, ¿no? Y de fuentes confiables, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a analizar este vídeo y vamos a responder a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué información relevante puedes recoger del vídeo observado? Vamos a tomar atención. ¿Qué características debe poseer el narrador de cuentos, ¿no? O sea, en este caso, el que narra el cuento a los niños, ¿no? El docente, o puede ser también el padre de familia, la mamá, ¿no? Ustedes saben que en el hogar también se tiene que contribuir, ¿no? A la lectura por placer, ¿no? O sea, fomentar, ¿no? El hábito de la lectura. Y la importancia, ¿no? Que tiene el estimular
y considerar los cuentos en el nivel inicial. Bien, queridas participantes, estudiantes, vamos entonces a observar ya el vídeo que a continuación se les va a presentar, ¿ya? Muy bien. A ver, un segundito, vamos a compartir para que podamos tener un sonido, un mejor sonido, ¿ya? Muy bien. ¿Ya tienen mucho? Hola, bienvenidos. Soy Alba Jiménez. Hoy vamos a aprender cómo narrar un cuento. Lo primero que debes saber es cuál es la diferencia entre narrar un cuento y leer un cuento. El cuento es un relato breve, de contenido expectante. La acción se va intensificando conforme nosotros vamos avanzando en el relato o lectura del cuento. La diferencia es que cuando narramos un cuento vamos exponiendo las partes principales del cuento. No aparece la gramática y la modalidad es nada más la narrativa. En cambio, en la lectura del cuento no vamos a obviar jamás el detalle gramatical. Vamos a hacer énfasis en las comas, en los puntos, en los signos de exclamación y de interrogación. Debes saber cuáles son las partes importantes a desarrollar cuando narramos un cuento. De los cuentos se cuenta el argumento. No se memorizan los detalles del cuento. Basta con entender y comprender la idea general de este. Si se olvida algún detalle, se puede improvisar en la narrativa. También hay que escoger los cuentos cuyos argumentos resulten atractivos para los niños, no para nosotros como adultos, que siempre vamos con la intención de que quede una enseñanza. A los niños les gusta la aventura, la acción, y debemos entender el cuento, leerlo varias veces antes de meternos al detalle de la narrativa. Hay que seleccionar el lugar apropiado. Por ejemplo, un lugar tranquilo, sin ruido y sin distracción. El niño, cuando se va a acostar, le gusta que le lean un cuento. Él está cómodo. Significa que puede estar viendo el techo o viendo a la persona que narra el cuento. En el caso de las escuelas, los profesores optamos por sentarnos y que los niños estén alrededor nuestro. Lo que ellos miran nada más es a nosotros, como docentes. Y no nos vamos a poner de espalda a una ventana, por ejemplo. Vamos a tener siempre algo que sea una pared sólida, o la pizarra, o un árbol, o algo que concentremos toda la atención en el narrador. Hay que evitar ser demasiado teatralizados, demasiado exagerados en la narrativa, pero no hay que dejar de lado el hecho de hacer ruidos, bajar la voz, subir la voz. Todo esto es importante dentro de la narrativa, pero sin caer en el histrionismo falso, porque a los niños tampoco les gusta. Tiene que ser todo correctamente narrado. Observar también los gestos de los niños o el niño. Si se sorprende, si se sonríe, si le gusta, ellos con sus expresiones nos van indicando el interés que tienen en el cuento. La narración se va perfeccionando con la práctica. A más veces narremos cuentos, más nos va a salir más lindo, nos van a mostrar los niños más interés y vamos a encontrar sonidos adecuados para cada una de las acciones que vamos narrando. Recuerde que hay que definir la acción que va a narrar, cómo intervienen los personajes, cómo se organiza la historia. Esto siempre debe ser así: introducción, nudo y desenlace. No podemos dejar un cuento a medias, salvo que el niño se haya dormido, pero por lo demás siempre tenemos que jugar con estas tres partes. Hay que situar la acción en el espacio y tiempo, dónde se desarrolla la historia y en qué tiempo. Cuando digo en qué tiempo me refiero, decimos, esto ocurrió hace mucho, mucho tiempo, o esto es en el futuro, o esto pasó ayer.
hay que siempre ubicar en los tiempos a los niños. Hay que precisar cómo se va a narrar la historia. El narrador lo está contando o lo narra en tercera persona o lo va a narrar en primera persona. Te voy a contar algo que a mí me pasó. Entonces, dependiendo de cómo lo haga, manténgase en ese hilo. A veces empezamos contando en primera persona y terminamos contando en tercera persona y hacemos un desastre. Recuerde que para que el cuento le salga bien narrado, usted lo debe leer varias veces. Hay que ensayar y ejercitarse, ordenar mentalmente el progreso de la historia. También hay que visualizar a los personajes, darles una imagen mental, tener muy claro cómo son los personajes para poder responder de manera correcta cuando los niños le pregunten. Hay que establecer un clima relajado, esperar en silencio, colocar a los niños en semicírculo y nosotros tenemos que estar más o menos a su altura. Por favor, no se ponga muy en alto porque a los niños les empieza a doler el cuello. Más o menos tiene que estar, o usted se sienta junto con ellos en el suelo o en un banquito pequeñito, pero no muy alto. Eso no es aconsejable. Eso sale en las películas, pero no debe ser así. Usted debe estar a la altura de ellos y sentirse uno más con el cuento. Y si está, bueno, es en el caso de los padres de familia, usted se debe acostar junto a ellos y empezar la narrativa, o estar sentado fuera de la cama, pero también al mismo nivel. La idea es que ambos estén cómodos. Hay que usar un tono de comienzo siempre suave. Había una vez. Vamos a empezar desde abajo, no vamos a empezar muy animados desde el principio. La expresividad de la voz se la vamos a dar a cada personaje. Y el ogro decía... Y hacemos eso. Y la princesa sufría... Y vamos bajando de acuerdo a los personajes que vamos introduciendo. El tono de voz y la entonación es fundamental para que la narración sea perfecta. ¿Qué otra cosa debemos recordar? La sonorización del cuento. Dar sonoridad a las onomatopeyas y articular de un modo especial las palabras rimadas o las palabras especiales es muy importante. Y ¡pum! Y ¡paf! Ese tipo de cosas a ellos les divierte mucho. Hay que hacerlos participar a los niños. Hay que dejar pautas. Hay que invitarles a intervenir. Por ejemplo, decirles, ¿y cómo ruge un león? Y los niños lo hacen. Y la puerta se cerró, hizo un ¿cómo hizo la puerta? ¡Fa! Y los niños van a hacer todos esos sonidos interactuando con el narrador. Recibir los comentarios de los niños es importante. Ellos nos dan pistas de cómo van interpretando las cosas y usted se va a sorprender de lo que le van a decir. Hay que hacer participar a los niños dejándoles pausas. No siempre vamos a ser nosotros, en el caso de la narrativa de un cuento, los que vamos a hablar, porque a ellos les gusta también participar, sobre todo cuando ya entendieron cuál es el papel de cada uno de los personajes. Recuerde que lo más importante es disfrutar el cuento. No se puede fingir que estamos disfrutando. Si el niño se da cuenta que usted lo está disfrutando, ellos también lo van a disfrutar. Vamos a narrar cuentos en la escuela y a narrar cuentos en la casa. Que estén muy bien y que este video les sea de mucho provecho para que se pongan a narrar cuentos en casa. Hasta la próxima. Bien. Hemos escuchado muy interesante, ¿no? La información que nos brinda en este vídeo. Y bueno, vamos a las preguntas, ¿no? A las preguntas referente a lo que acabamos de escuchar. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a, por favor, vamos a participar. Somos poquitos y creo que es necesario que todos participemos, ¿ya? A ver, vamos. Una de las preguntas es, ¿qué información, ya? ¿Qué información relevante puedes recoger del vídeo observado? ¿No? Si bien es cierto, la que acabamos de visualizar este vídeo, nos ha dado información, ¿no? De cómo narrar, qué técnica debemos, ¿no? No poder aplicar, ¿no? ¿Qué otro, por ejemplo, nos habló también, ¿no? De las
de las formas, ¿no? Levantar la voz, pausar la voz, ¿no? Sonidos onomatopéyicos. A ver, quisiera, por favor, el aporte de cada uno de ustedes, ¿ya? A ver, entonces, información que ustedes hayan recogido que les haya parecido interesante. A ver, de acuerdo aquí, de acuerdo a cómo está a cómo está en mi lista aquí. Vamos, a ver, tengo a Erika primero, a Erika Camacho. A ver, señorita Erika, ¿qué nos puede decir acerca, ¿no?, de la información? ¿Qué te impactó más? ¿Qué información has recogido? Información relevante que puedo recoger es la diferencia entre narrar y leer, ¿verdad? Cuando vamos a narrar un cuento es narrar, no leerlo así. Y ahí nos dijo la diferencia, ¿no? Entre narrar y leer. La diferencia entre narrar y leer es que narrar, vamos, que no hay gramática, ¿no? No hay gramática, no hay énfasis en los signos, en las comas. En leer sí, ¿verdad? También otra información relevante es que es importante observar los gestos de los niños en el momento de estar leyendo el cuento. También que es ver el tiempo, lugar y la narrativa, ¿no? Y también todo la expresividad de la voz por personajes, ¿no? Si es un ogro, hablar como el ogro, algo así. Y evitar también ser muy exagerados, ¿no? Eso. Debe ser natural, ¿no? Natural, pero siempre motivando, ¿no? A los pequeños, ¿no? Impostación de la voz, de repente los sonidos onomatopéyicos vienen a ser los sonidos, por ejemplo, ¿no? Como decían ahí, de las puertas, de los animales, el ruido, el viento, el silbido, de repente el movimiento de las hojas, si hablamos de que estamos en un paisaje, ¿no? Y considerar también algo importante, decía, ¿no? El lugar, el tiempo, o sea, la temporalización, ¿no? En dónde se suscitan los hechos, ¿no? En qué tiempo fue, ¿no? Hace mucho tiempo, fue recientemente, ¿no? Es importante, ¿no? Porque también de ahí nos va a partir las preguntas, ¿no? Literales. Muy bien, Erika, muy importante, muchas gracias por tu aporte, muy interesante. Has dicho, ¿no? Puntuales, ¿no? Pautas puntuales de lo que acabamos de informarnos. Muy bien. A ver, gracias, Erika. Muy bien. Karina. A ver, Karina. Buenas noches. A ver, Karinita, a ver, ¿qué me puedes decir algo más que puedas abordar a lo que ha planteado tu compañera Erika? Miss, lo que puedo opinar, cuando narramos un relato, es como que no hay gramática, y cuando hacemos lectura sí hay gramática. Por ejemplo, los puntos, comas, signos. Eso es lo que puedo opinar, Miss, sobre Entonces, de ahí, relato. claro, entonces de ahí, Karina, podemos decir, por ejemplo, que también los cuentos podemos traerlos, podemos seleccionarlos, o también podemos traer, de repente podemos cambiarlos, ¿no? La historia, ¿no? Digamos, el argumento del cuento, ¿no? Podemos traer de repente a partir de un cuento que conozcamos y podemos ir cambiándole, darle matices, ¿no? Diferentes, ¿no? Porque como dice ahí, debemos conocer, debemos imbuirnos del cuento, ¿no? Y para poder nosotros, así es, ¿no? Narrarlo, ¿no? Miren, hay una diferencia entre narración y lectura, porque la lectura ya de repente lo empleamos más para la comprensión, ¿no? Para la comprensión. Muy bien, Karina, lo ha dicho también una parte muy importante, ¿no? Ahí dice, pues, que en la lectura sí consideramos lo que es la gramática, ¿no? Por ejemplo, plural, singular, ¿no? Adjetivos, las comas, ¿no? En la narración es un poco más, digamos, un momento, digamos, de placer, de un momento de lúdico, ¿no? Porque también vamos a trabajar con las manos, vamos a trabajar con el cuerpo, movimientos, todo ello, ¿no? ¿Sí, Karina? Sí, Miss. Gracias, gracias por tu aporte, Karina. Muy bien. Muchas gracias, Miss. Muy bien, señorita, ustedes. Bien. Tenemos otra preguntita, a ver, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿no?
¿Qué características debe poseer el narrador de cuentos? También nos dijo, ¿no? Cómo debe ser, cuáles son esas características que debe tener, ¿no? El narrador de cuentos, ¿no? Tanto en el momento, ¿no? En el desenvolvimiento del momento en que se está narrando el cuento. A ver. Bien, a ver, Guadalupe, a ver si nos puedes, a ver, opinar o decir algunas características que debe tener el narrador de cuentos, ¿no? O la persona que está narrando. Puede ser un docente o puede ser un padre de madre, un papá, mamá, tío, alguien, ¿no? Algún miembro de la familia. A ver, ¿qué nos puede decir Guadalupe? Guadalupe Sánchez. ¿No tiene audio? ¿No escucha audio, Guadalupe? Ya. A ver, vamos a pasar a, estamos viendo, ¿ya? Estoy viendo las intervenciones. A ver, María Zavala. María Zavala, muy bien. Escuchamos, Marita. Buenas noches. Bueno, como se dice, bueno, para leer o narrar un cuento, no es leerlo, sino hay que exponerlo, las partes principales del cuento, narrar con énfasis sobre las partes importantes sobre el cuento, ¿no? Levantar la voz, cambiar la voz, tener más sonidos para que engancharlos los niños, ¿no? Porque ellos quieren, cuando hay esos énfasis de no, vino y de pronto, ¿no? Levantar esa voz, darle más énfasis para que ellos estén atentos y se metan en el cuento, que se metan en el cuento. Involucren, ¿no? Se involucren en el cuento, como tú dices, esa palabra muy acertada que dices, engancharlos, ¿no? Engancharlos, que ellos estén en todo momento motivados, ¿cierto? Sí, ves. Claro, ¿no? De ahí vienen todas las características, ¿no? Como tú dices, claro. es narrar los Y a ellos hechos, más ¿no? que les gusta son cuentos de aventuras, donde está esa aventura, el paisaje, los animales, cosas que ellos están, y lo principal, ¿no? Siempre mantener el habla así callado, o sea, es para que ellos puedan entendernos, bueno, y meterse en el cuento, estar atentos. Porque una bulla no sale, y que sea corto, porque ellos son de 10 minutos, corto, un cuento así cortito para que ellos lo entiendan y se enganchen en el cuento, porque si no, si es muy largo, uy, no. Pierden la atención, es poco Cierto. difícil para recuperar, ¿no? Así es, claro, debe ser corto y también acorde a su edad, ¿no? O sea, de más pequeñitos son con imágenes más cortitos, ¿no? Ya los de 5, 4, 5 años, de repente un poquito más de tiempo podemos darle, pero como dices, ¿no? Siempre tomando el interés, partiendo del interés de ellos, ¿no? Del contexto también, ¿no? Y del momento en que están viviendo, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Gracias, María. Muy bien. Bien, y una última pregunta, que es la importancia. ¿Cuál es la importancia, no? De estimular y considerar los cuentos en el nivel inicial. ¿Qué capacidades, qué habilidades, no? Se puede desarrollar en los pequeños. A ver, la señorita Seberta, y después para complementar, Hilaria. A ver, señorita Mendoza, a ver. Mis buenas noches. Buenas noches. Yo creo que el niño cuando escucha un cuento, cuando ellos es como que ellos se meten, van a una imaginación que ellos sienten estar en ese momento, porque te escuchan con una intensidad y luego como que te miran, como que ellos se imaginan estar en ese lugar. Yo creo que dan la capacidad de tratar de entender, aprender más, reconocer. Por ejemplo, cuando hay el cuento de los 3 chanchitos, los niños, ellos ya saben que el niño, el chanchito por flojo hizo la casita de madera y el otro piso, y su hermano, como era trabajador, hizo la casa de ladrillo y ahí se protegió mejor. Y luego ayudó a sus 3 hermanitos también.
Gracias, señorita Mendoza. A ver, Hilaria, señorita Hilaria, a ver, ¿qué puedes complementar, no? Hemos escuchado que, ¿no? Tu compañera ha dicho, pues, ¿no? Por ejemplo, darle, ¿no? La importancia, por ejemplo, desarrollar su capacidad de comprensión, ¿no? También hay otras habilidades que pueden desarrollarse. A ver, ¿qué podrías opinar tú? ¿Cuál es esa importancia? ¿Por qué crees que es importancia motivar, ¿no? Y estimular, ¿no? Ese hábito, ¿no? De escuchar los cuentos, ¿no? Que ya poco a poco va, ¿no? Pegándose, tener un apego a la lectura. A ver, Hilaria, ¿qué nos puedes decir? Ya sobre los cuentos. Bueno, para mí es importante contar cuentos porque crea relación entre padres e hijos, porque a veces siempre los papás suelen contar los cuentitos a la hora de dormir, o de repente el niño está inquieto, o a veces cuando hacen desorden, entonces ahí se le crea un cuentito al niño para referido al tema, ¿no? O de repente a lo que está haciendo, y a ellos le encanta ese cuentito. Sería muy importante eso, los cuentos, mis. Muy bien, gracias por tu aporte, Hilaria. Has hablado de la familia, ¿no? Por ejemplo, a la hora de dormir, hay momentos, ¿no? En que el niño debe disfrutar, ¿no? De ese acercamiento también con la familia, ¿no? A través de esta herramienta, de esta estrategia importante que es, ¿no? El contarles cuentos, ¿no? Narrarles cuentos. Bien, bien. Entonces vamos ahora ya al aspecto teórico. Vamos a ver cuáles son esas, cómo se originó, cuáles son esas ventajas, ¿no? De inducir, ¿no? Ya, y motivar al cuento, ¿no? A la lectura, porque en este caso es una actividad literaria, es parte de la actividad literaria. Bien, vamos a leer el propósito de la sesión de aprendizaje. Bien, logro de esta sesión es que al término, ¿no? Los estudiantes, en este caso ustedes, serán capaces de identificar las técnicas, ¿no? Para una narración de cuentos de forma motivadora, planteando otras, ¿no? Con aplicación de recursos y estrategias con idoneidad, ¿no? O sea, de repente ustedes, ¿no? En su experiencia y a través de sus propias ideas, de su propia creatividad, podamos aplicar otras estrategias. Bien. Bien. La literatura infantil. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a dejar en claro que el cuento, ¿no? Que es la parte narrativa, ¿no? La poesía, las rimas, las adivinanzas, ¿no? Las retahílas, eh, de repente también trabalenguas, y todo ello es parte de la literatura infantil, ¿no? ¿Ya? Y por estos, ¿no? Ahora estamos viendo una parte fundamental, pues, que es dentro de la literatura infantil, es el cuento, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Vamos un poco a conocer cuáles son esos tipos de cuentos, ¿no? El cuento tradicional, el cuento actual, el cuento de aventuras, ¿no? También debemos tener, ¿no? La biblioteca del aula, decíamos, ¿no? Bastante implementada con los recursos, ¿no? Y con otros, con todos los recursos necesarios, ¿no? La clase pasada hablábamos que un rincón, el rincón o el espacio de lectura debe ser atractivo. Decíamos que debemos, ¿no? De tal manera, ¿no? Acondicionarlo que al niño le provoque, ¿no? Estar en ese sector, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las almohadillas, hablábamos de cojines, o podría ser, ¿no? Alfombras, ¿no? Y todos, ¿no? Todos los tipos, ¿no? De lectura de material bibliográfico que podríamos contar, ¿no? Cuentos, ¿no? También, por ejemplo, revistas, ¿no? Imágenes, y también
siempre, ¿no? Colocarle, porque el niño, cuando el niño ve un cuento, quiere el niño plasmarlo, ¿no? Puede hacer su dibujo, puede también modelar, ¿ya? Entonces, es importante darle también, ¿no? Esos materiales, facilitarle, ¿no? Tenerlo a la mano, por ejemplo, papeles, colores, pinturas, ¿no? Arcilla, ¿no? Plastilina, todo aquello que ellos puedan trabajar, ¿ya? Entonces, es importante, ¿no? Tener la biblioteca del aula o el rincón de la lectura muy bien implementado, ¿ya? Muy bien. La literatura infantil, muy bien. Hablamos que los niños, ¿no? Participan de forma temprana. Temprana quiere decir, ¿no? Desde que el niñito, desde los bebés, cuando ya nosotros, por ejemplo, les cantamos canciones de cuna, ¿no? De repente con pequeñas historias, el niño ya se va, ¿no? Teniendo un apego hacia la literatura infantil como una actividad de juego, de diversión, ¿no? Y entretenimiento, ¿no? Ellos disfrutan cuanto mejor le demos, ¿no? Esa oportunidad, ¿no? Presentemos facilitemos esas oportunidades de experiencias, ¿no? Que ellos puedan trabajar, ¿no? A través, ¿no? De la familia, a través del docente, ¿no? Ahí tenemos, pues, ¿no? Las canciones de cuna, los canticuentos también, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es, entonces, a qué llamamos literatura, ¿no? Infantil? ¿Qué cosa está, digamos, inmerso? ¿Qué actividades están inmersas? ¿Y qué funciones, ¿no? Cumple la literatura infantil? Muy bien. Según Juan Cervera, dice que la literatura infantil es el conjunto de producciones y actividades que tienen como vehículo la palabra, ¿no? La palabra, ¿no? Con una finalidad, con un objetivo artístico, ¿no? Y creativo. Y el receptor directo va a ser el niño, en este caso el niño, ¿no? Entonces, son todos ese conjunto de actividades, ¿no? Y producciones, porque el niño lo va a producir, ¿no? A través de las facilidades que nosotros le vamos a brindar. Y estas actividades pueden ser, pues, ¿no? Están todos, ¿no? Están la literatura, ¿no? Que es, pues, ¿no? Los cuentos, ¿no? Las canciones, las adivinanzas, los poemas, las poesías, ¿no? Trabalenguas, retahílas y un sinnúmero de actividades, ¿no? En las cuales, ¿no? El niño, cada una de ellas tiene sus propias características, sus propios, digamos, objetivos, ¿no? Su propia, digamos, planteamiento, ¿no? Digamos, de acuerdo al discurso, de acuerdo a la forma, ¿no? De poder el niño de empoderarse y desarrollar ciertas, ¿no? Habilidades. Por ejemplo, en la literatura infantil puede clasificarse el tipo de literatura, por ejemplo, ganada, ¿no? Que es el que recoge las producciones orales y escritas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A partir de creaciones de cuentos, a partir, ¿no? De creaciones, por ejemplo, ¿no? En el contexto puede ser oral o puede ser escrita, ¿no? Muy bien. Que inicialmente no fueron creadas para el público infantil. De repente lo podemos, ¿no? De repente algunas historias, algunas anécdotas, algunas historias también clásicas que también a partir, ¿no? De las familias que se van a ir, digamos, se van a ir trascendiendo, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Esas son digamos, las historias contextualizadas, lo podemos convertir en, ¿no? Para el público infantil, ¿no? Para los niños, ¿no? Digamos, de alguna manera diversificarlo, de alguna manera, ¿no? Adecuarlo y adaptarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos Las Mil y Una Noches, que de repente ustedes, ¿no? Lo hemos leído como personas, ¿no? Mayores que podamos, pero que podemos adaptarlo también, esas aventuras, ¿no? A los pequeños, ¿no? Los viajes de Gulliver, por ejemplo, ¿no? Son cuentos clásicos, ¿no? La Isla del Tesoro, son cuentos clásicos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que fueron, ¿no? Tradicionales, ¿no? Y que fueron muy conocidos, ¿no? Por ejemplo, de Perrault y los hermanos Grimm, ¿no?
¿quién no, en nuestra historia, quién no ha leído por ahí o de repente lo hemos visto en historietas, ¿no? Por ejemplo, los viajes de Gulliver, ¿no? En el país de los gigantes y un sinnúmero, ¿no? Y, por ejemplo, también, ¿no? Aventuras, ¿no? Entonces, esto fueron, pues, digamos, tipos de literatura, ¿no? Clásicas, ¿no? Que se ha ido a través de los tiempos a nivel mundial. Y otro tipo de literatura creada específicamente para niños, ¿no? Por ejemplo, que pueden ser en forma de cuentos, ¿no? De novelas, también de poemas, ¿no? Hay los poemas también son historias, son cuentos, ¿no? Son que pueden ser en algunos casos reales y en otros, ¿no? Con cierta fantasía, ¿no? Con cierta fantasía. Y que muchas veces se lleva estas obras al teatro, ¿no? El teatro también es otra actividad muy importante que tiene, pues, ¿no? Como base, ¿no? El cuento, una historia, ¿no? Un argumento, tiene una trama, ¿no? En la cual, pues, se va a desarrollar a partir de los personajes ya de manera, digamos, real, ¿no? En este caso, ¿no? Ya va a ser interpretada por personajes, ¿no? Reales en una escena, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las aventuras de Pinocho, ¿no? Y el Patito Feo, la Sirenita, ¿no? Y muchos cuentos clásicos, ¿no? Como también, bueno, también salen también cuentos, ¿no? Propiamente del contexto, por ejemplo, ¿no? Del Ande, de la selva, también de la costa, ¿no? Entonces, todo esto le llamamos, pues, parte de actividades que confluyen a la literatura infantil. Muy bien. Entonces decimos que la literatura infantil tiene entonces, estas actividades tienen como funciones principales, ¿no? Uno, ser fuente de placer y diversión, ¿no? Para que el niño, pues, disfrute de esos momentos, ¿no? A través de estas actividades, el niño se entretiene, se divierte, ¿no? También hay un contacto, ¿no? Del aspecto emocional, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, emocional, de sentimientos, el niño también, ¿no? Logra tener ya ese realismo, ¿no? Y también hay una característica importante que ahí debemos tomar en cuenta, ¿no? Ya el niño puede ser capaz de discriminar, por ejemplo, sentimientos, ¿no? De pena, de alegría, de melancolía, ¿no? Entonces, también, ¿no? Influye mucho en el aspecto, ¿no? Socioemocional. Por ejemplo, la literatura infantil, como fuente de información o como fuente de diversión, por ejemplo, ¿no? Es interesante, ¿no? Es divertido y alegre, de acuerdo a cómo también podamos nosotros incentivar y dar, ¿no? A conocer o aplicar esas actividades. Para ello, ¿no? El educador debe crear un espacio en el aula, ¿no? Específicamente para la literatura. Por eso les comentaba, ¿no? En la clase anterior, que debemos, por ejemplo, tener, ¿no? En el nivel inicial es tan lindo trabajar con los pequeños que, por ejemplo, podemos explotar toda su imaginación de ellos, ¿no? Entonces, tenemos que también, ¿no? Adecuarnos de disfraces, de caritas, como para que ellos también puedan, ¿no? Se pueda fomentar el teatro, ¿no? La representación. Y ahí, ¿no? Desarrollan, pues, la capacidad de la imaginación, ¿no? El descubrimiento, ¿no? Y la creatividad, ¿no? Que son, imagínense, son habilidades, ¿no? De alto, ¿no? De alta demanda cognitiva. Eso nos va a ayudar a que el niño se prepare, pues, para la educación, ¿no? Primaria, ¿no? Digamos, con un fortalecimiento de sus potencialidades. Otra parte o otro aspecto importante es que pues la literatura infantil es fuente de enriquecimiento personal, ¿no? Ahí hablamos pues justamente, ¿no? La curiosidad, creatividad, imaginación, ¿no? A través de los sucesos, ¿no? De los personajes y de las situaciones en las que se vive en ese momento, ¿no? En el momento, ¿no? Que está imbuido, ¿no? En este tipo de literatura, ¿no? Del cuento. También es un instrumento de comunicación y expresión, ¿no? Se introduce el lenguaje esencial para la socialización. El niño aquí, ¿no? Empieza ya un momento, ¿no? De compartir sus experiencias, ¿no? De poder mejorar su vocabulario,
sus expresiones, ¿no? Sus palabras y sobre todo el aspecto social. Les puede compartir, ¿no? Tiene esa facilidad porque proporciona, ¿no? Esas situaciones, facilita esas situaciones de poder vivenciar, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, para imitar, ¿no? Roles, ¿no? Vivenciar, ampliar su vocabulario. Los niños aprenden, ¿no? Nuevas palabras y también tienen, por ejemplo, la posibilidad de expresar su mundo interior, lo que yo, ¿no? Anteriormente, justamente, retomamos eso, ¿no? Decíamos, pues, que puede aflorar sus sentimientos y acercar al niño al mundo que le rodea, ¿no? Esto quiere decir que permite al niño conocer sus características culturales. Por ejemplo, si hablamos de la historia, por ejemplo, de un pueblo, ¿no? Alguna tradición, ¿no? Y valores, ¿no? Que son propiamente del contexto social en el que está involucrado. Muy bien. ¿Cuáles son los géneros, ¿no? De la literatura infantil, ¿no? En este caso, ¿no? Estamos hablando sobre, digamos, todo lo que es de manera oral y escrita, ¿no? Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías, ¿no? Las que se pueden clasificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos las obras literarias, ¿no? Que son, ¿no? Los cuentos, las historias, ¿no? Los episodios, ¿no? Sucesos, ¿no? Que pueden ser de manera narrativa y también se puede aplicar en el teatro. La poesía, por ejemplo, aquí, ¿no? El niño encuentra un atractivo, ¿no? Digamos, porque son más cortos, digamos, el trabajo, ¿no? De la literatura en palabras tiene un carácter, ¿no? Lúdico y sobre todo, ustedes saben que tiene, pues, al terminar, ¿no? Siempre termina, ¿no? Con una consonante parecida o con una vocal, ¿no? Al término de cada prosa, de cada verso, ¿no? Va a haber una similitud, ¿no? Lo cual le va a dar una musicalidad, ¿no? Le va a dar una entonación diferente, ¿no? Que va a traer, ¿no? Que va a diferenciar de la narrativa de un cuento, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ritmo y la rima, ¿no? La rima cuando palabras, ¿no? Parecidas, ¿no? Entonces, hay una entonación y al término, por ejemplo, de la vocal o de repente de las consonantes de una palabra, ¿no? Que son similares, entonces le va a dar una entonación y un ritmo diferente, ¿no? ¿Qué permite, no? Aquí, por ejemplo, en esto, ¿no? En estas actividades, ¿no? Por ejemplo, en la poesía, en el cuento, permite ejercitar la memoria, ¿no? Ampliar el vocabulario, mejorar la expresión corporal y también la dicción. Una cosa es, ¿no? El vocabulario es conocer nuevas palabras, imbuirse cada vez más, ¿no? Enriquecer su bagaje, ¿no? De conocer más palabras y mejora su expresión, ¿no? Y la dicción, cuando hablamos, ¿no? En cómo lo pronuncia, ¿no? Entonces, ahí el niño va a ir mejorando su comunicación, ¿no? Su comunicación cada vez va a ser más rica, más fluida. La poesía infantil incluye, pues, muchas, ¿no? Actividades, muchas formas, ¿no? Literarias, ¿no? Que están dentro de estas, ¿no? Por ejemplo, las retahílas, ¿no? ¿Qué son las retahílas, no? Son pequeños, digamos, casi prosas, ¿no? De historias, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, casi como las trabalenguas, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, de Tin, Marín, de Do, Pingüe, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, o sea, son como juegos lúdicos, pero que de repente no tienen mucho sentido, pero que nos ayudan, ¿no? Ampliar, ¿no? Ampliar esa pronunciación. Las adivinanzas, las rimas, ¿no? Los refranes también, ¿no? Los juegos de palabras, ¿no? Las trabalenguas, acertijos, ¿no? Cancioncillas, ¿no? Por ejemplo, no solamente las canciones de cuna, sino otro tipo de canciones, ¿no? Y todas ellas también tenemos que tomar, porque ahora estamos hablando, ¿no? De
la inclusión, y estamos hablando también de la identidad, ¿no? Hablamos mucho de la identidad. Entonces aquí debemos considerar el folclore, ¿no? En el que está inmerso, en la comunidad en la que está inmerso en nuestros niños, ¿ya? Y esto se va fomentando de generación en generación. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Ahí de las poesías, las retahílas, por ejemplo, ¿no? Ahí como lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, luna, lunera, ¿no? Que tiene casi parecido cascabelera. Debajo de la cama tienes la cena. O sea, de repente no tiene mucho sentido, pero tiene una musicalidad parecida a la poesía, ¿no? Por ejemplo, con preguntas, ¿quién se la comió? El gato burlón, ¿no? Es como un pequeño cuento, pero con prosas muy cortas, ¿no? Pues dale 4 besos y perdónale, ¿no? Esas son las retahílas. Las canciones de cuna, por ejemplo, ¿no? Cuando cantamos la más conocida, ¿no? Duérmete, niñito, duérmete ya, ya que viene el coco y te comerá, ¿no? Y hay un sinnúmero que también podemos nosotros crearlas, ¿no? Canciones de falda, ¿no? 5 lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. Tiene, como tiene rima, ¿no? Tiene digamos, una similitud, ¿no? Al terminar, ¿no? Pareados, por ejemplo, ¿no? Sol, solito, caliéntame un poquito, solcito, ¿no? Para hoy, para mañana, para toda la semana, ¿no? Son los pareados. Y cancioncillas diversas, por ejemplo, cuando trabajamos con los niños en la hora, ¿no? De recoger las cosas, de ordenar, decimos, a guardar cada cosa en su lugar, sin romper, que mañana hay que volver. Y adivinanzas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las diferentes, ¿no? Por decir, ¿no? ¿No? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No? Por ejemplo, que sale las mañanas, ¿no? Y se esconde las noches, por decir, ¿no? Entonces ya los niños, ¿no? Les ayuda a comprender, a analizar y a un poco también, ¿no? A pensar, ¿no? Entonces, para eso tiene una razón de ser las adivinanzas, ¿no? Bien, todo esto está dentro de lo que son las actividades literarias, ¿no? La narrativa, que es propiamente este tipo de género está el cuento, ¿no? Está aquí inmerso el cuento y la novela, ¿no? Por ejemplo, el cuento infantil, ¿no? Es uno de los géneros más atractivos y difundidos en la infancia, ¿no? Porque generalmente siempre el niño y todos nosotros desde pequeños, ¿no? Siempre hemos tenido ese apego, ¿no? Hacia el cuento, por la fantasía, por el momento, ¿no? Por la edad, ¿no? De repente las aventuras, las experimentaciones, ¿no? De repente de ciencia y otras cosas, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de narración breve, ¿no? En prosa, de hechos reales o pueden ser fantasiosos, ficticios, ¿no? De trama sencilla y no lineal. Cuando hablamos de trama sencilla y lineal, ¿no? Nos referimos a que con un argumento comprensible, ¿no? Que siempre está caracterizado por una fuerte concentración de la acción, del tiempo y del espacio, ¿no? Ahí pues son historias, digamos, de que tienen un inicio, ¿no? Un final, un nudo y un desenlace, ¿no? Que es el final, ¿no? Entonces, debemos también conocer, ¿no? Que esos son la estructura, pues, ¿no? De la narrativa, que son los cuentos, por ejemplo, ¿no? En cambio, la novela ya es un relato más extenso, ¿no? Que puede ser de hechos reales o también puede ser de hechos ficticios, ¿no? Esto, por ejemplo, generalmente en las novelas ya lo hacemos con los pequeños, más grandes, con los niños más grandecitos, ¿no? Pues en la educación primaria y en la educación secundaria, ¿no? Ya utilizamos este tipo de género, ¿no? Narrativo, que es la novela, ¿no? Porque ya de repente tiene capítulos, ¿no? Va a tener capítulos, ¿no? En los cuales el niño ya tiene mayor capacidad de concentración. El teatro, por ejemplo, vincula la expresión lingüística a la expresión corporal, plástica y rítmico musical. Claro, el teatro ya es más completo, ¿no? El teatro ya tiene pues un argumento, así como el cuento, que puede ser a partir de un cuento, ¿no? Va a tener, por ejemplo, también los personajes que ya van a ser, ¿no?
vivenciados, ¿no? Va a haber un juego de roles, un juego, ¿no? Un desempeño de los personajes y también los recursos, ¿no? Y muchas veces también el fondo musical, ¿no? En los espacios, ¿no? Las escenas, porque ahí ya está dividido en el teatro, ya es más complejo, ¿no? Por ejemplo, ya están las escenas, pero con los pequeños podemos hacer pequeños teatros con 2 escenas, ¿no? Simples, ¿no? Y con los más pequeñitos podemos hacer juego de roles, ¿no? Con los pequeñitos, los de 3 años, ¿no? Entonces, la mayoría de los espectáculos teatrales infantiles son adaptaciones, ¿no? Que se dan a partir de cuentos, ¿no? A partir de cuentos populares o a partir de cuentos de fantasía. Muy bien. ¿Cómo debemos, por ejemplo, tener un acceso a la literatura infantil? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son, no, esos aliados tan importantes para poder, no, hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Aquí la familia, ¿no? Y los formadores, los docentes, son los primeros mediadores, ¿no? Que deben trabajar, ¿no? Con estas actividades que no, que inician un contacto, ¿no? De los niños con estas actividades, ¿no? Netamente de arte, ¿no? Que es la literatura infantil. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, estrategias para promover el acceso a la lectura, ¿no? Por ejemplo, las muestras de interés del adulto hacia la literatura deben contribuir a construir un entorno que desarrolle en los niños el deseo por descubrir. Entonces aquí partimos interés, palabras claves, ¿no? Interés del adulto, ¿no? Hacia la literatura. Un docente, si no muestra el énfasis, el interés él mismo hacia lo que él quiere propiciar, ¿no? Es como la venta, es como un vendedor, ¿no? Tú propicias, tú te tienes que estar confiada de tu propia mercadería que vas a vender para poder dar esa seguridad, brindar esa seguridad y poder tener, ¿no? Digamos, ¿no? Esa forma de convencer al cliente, ¿no? Entonces, en este caso, el adulto tiene que primero inmiscuirse, ¿no? Vivir, ¿no? En la narrativa, por ejemplo, del cuento, vivirlo, ¿no? Para que al mismo tiempo, ¿no? Contribuye a que al niño también, ¿no? Le contagies ese entusiasmo, ¿no? Entonces, el adulto debe mostrar interés. El aula debe disponer de un espacio que invite a la lectura. Por ejemplo, la biblioteca de aula o el rincón de la lectura. Este espacio debe contar, pues, con libros, con todo tipo de material, ¿no? Que sea divertido, que sea ameno, que sea llamativo, interesante, ¿no? Y que pueda lograr que el niño se interese por esa literatura, ¿no? Los libros deben estar al alcance de los niños, ¿no? Y expuestos de forma atractiva. Y también es necesario reservar un tiempo para que los niños puedan seleccionar los libros que despierten su interés. Así es, no es darles a los niños, sino que ellos tienen que escoger qué es lo que van a leer, cuál es en el momento de la hora del cuento, en el momento de la hora de la lectura, por ejemplo, brindarle todas esas facilidades. Hay que renovar, hay que ir siempre, ¿no? Cambiando también incluso los lugares, los espacios, ¿no? Rotando para que el niño tenga más interés. Muy bien. Y también uno de los aspectos muy importantes es que el adulto conduce al niño, a leer conduce al niño a concentrarse, ¿no? A concentrarse en un espacio relajado y cercano al libro, ¿no? Ahí, por ejemplo, los libros deben tener, por ejemplo, para los pequeños, imágenes, ilustraciones, ¿no? Para los más pequeñitos, generalmente los cuentos son con imágenes, ilustraciones grandes, ¿no? Porque el niño lee, pues lee, hace lectura de las imágenes, ¿no? A eso le llamamos icono verbal, ¿no? Es el mensaje icono verbal, porque el niño a través de los carteles, a través de los signos, a través de las niño comprende, ¿no? Lo que se le quiere decir. Muy bien. Entonces el cuento, ¿no? Digamos, es un recurso educativo, ¿no? Muy importante en la etapa infantil, ¿no? Hay que desarrollar el gusto por la literatura y el proceso lingüístico, ¿no? Potencia el desarrollo de las capacidades integrales del niño. Por ejemplo, la competencia comunicativa en una situación de placer e interés.
Favorece, miren aquí la importancia, favorece la capacidad de atención y escucha, el desarrollo de la memoria, la resolución de situaciones emocionales, lo que decíamos, ¿no? Conflictivas, imaginación, se traslada a nuevas dimensiones, ¿no? Para conocer sus emociones, ¿ya? Transmite mensajes educativos y valores morales, ¿no? Aprovechamos, por ejemplo, las famosas fábulas, ¿no? Que siempre nos dejaba a través de un cuento, a través de una historia fantasiosa, nos dejaba siempre un mensaje, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La cultura del entorno, ¿no? Lo que llamábamos anteriormente, ¿no? Los episodios, por ejemplo, ¿no? Lo conocíamos como las tradiciones, ¿no? Las tradiciones. Por ejemplo, Ricardo Palma, sabemos que, ¿no? Él, pues, en sus libros, en sus obras, contaba tradiciones, ¿no? De la antigua Lima, por ejemplo, ¿no? Cómo eran, por ejemplo, las tapadas, cómo, ¿no? Cómo era el comportamiento de las damas en ese tiempo, ¿no? Entonces, son episodios que le llamamos, pues, ¿no? Como tradiciones, ¿no? Tradiciones, ¿no? Entonces también esas tradiciones se van a ir difundiendo de familia en familia a través de los tiempos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se clasifican los cuentos? ¿Cuál es esta, no? Este tipo de, por ejemplo, de cuentos que hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el cuento popular y el cuento literario, ¿no? El cuento popular es un tipo de narración tradicional, ¿no? Breve, de hechos imaginarios, que se presentan en diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, por eso le digo, cada pueblo tiene sus propias tradiciones, su propia historia, ¿no? Y ese cuento se va transmitiendo de generación en generación a través de las familias, ¿no? Por ejemplo, la Caperucita Roja, ¿no? Que, uy, es un cuento fantástico que creo que desde la abuelita, ¿no? Lo conocen, ¿no? Y se va transmitiendo, ¿no? De generación en generación y no muere esos tipos de cuentos, ¿no? De literatura, ¿no? Que son muy conocidas porque se han hecho famosas, ¿no? Y el cuento literario es el cuento creado y transmitido mediante la escritura, ¿no? O sea, el autor, por ejemplo, ¿no? Cada vez salen, por ejemplo, nuevos creadores, autores de cuentos nuevos, más actualizados, de repente de aventuras, de robots, ¿no? De un poco ya, ¿no? De acuerdo también a la etapa, ¿no? De acuerdo a la época en que se vive, ¿no? Entonces, en cada momento, por ejemplo, el cine también es parte del arte, ¿no? Del arte, pero ya hablamos, el cine ya es en tercera dimensión, ¿no? Ya hablamos que tiene un trama, ¿no? Tiene un argumento, tiene los personajes y otros más, ¿no? El contexto y otras situaciones más que se dan, ¿no? Entonces también es parte, ¿no? También parte de la literatura. Muy bien. Aquí tenemos clasificación de los cuentos populares, por ejemplo, los niños, por ejemplo, de 2 a 5 años, ¿no? Cuentos rimados, ¿no? Que terminan en rimas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, cuentos mínimos, ¿no? Que son aquellos que se presentan con personajes, pocos personajes, ¿no? Y son de acción, ¿no? Por ejemplo, el ratoncito, ¿no? Un ratoncito. Generalmente los niños, los más pequeñitos, les gusta escuchar cuentos, ¿no? De animales animados, ¿no? De animalitos, todo lo que es de la naturaleza que se presenta, ¿no? De manera personificado como animados, ¿no? Que ellos hablan, conversan, ¿no? Los cuentos, por ejemplo, de Nunca Acabar, que aportan una información inicial y concluyen con una pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿no? ¿Quieres que te cuente un cuento, ¿no? Y ahí comenzamos, ¿no? Sabes que mi abuela tenía un gato con las orejas de trapo y el hocico al revés. Entonces ahí decimos, pues, ¿no? ¿Quieres que te cuente otra vez, no? O sea, motivamos, ¿no? Y podemos contarle un cuento de repente, ¿no? Contextual, ¿no? Cuentos acumulativos y disparatados, ¿no? Que a partir de, ¿no? Se van dando, por ejemplo, ¿no? Su argumento se basan en elementos que se van acumulando y repitiendo, ¿no? Por ejemplo, la boda del tío Perico, donde un gallo va de boda, ¿no? Nada más salir de su casa se mancha el pico y para no ensuciarse las plumas a limpiarse,
pide ayuda a diferentes personajes, ¿no? Cuando consiguen que le ayude y llega a la boda, descubre que lo han invitado porque él es el plato principal del banquete, ¿no? Entonces, son cuentos, digamos, de repente fantasiosos, ¿no? Y disparatados, ¿no? O sea, como para también crear un momento de diversión, ¿no? Cuentos de animales, por ejemplo, ¿no? Que son los niños de pequeños, de 3 hasta los 7 años, ¿no? Les gustan, por ejemplo, a los niños las fábulas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Los animalitos animados, ¿no? Los tres cerditos, la ratita presumida, el patito feo, ¿no? Y también algunas fábulas que tienen moralejas, ¿no? Por ejemplo, el zorro y la liebre y así, ¿no? Cuentos maravillosos de hadas, ¿no? Son los fantasiosos, por ejemplo, generalmente, ¿no? Las niñas suelen por esto, ¿no? ¿No? También algunos, los niños, los varoncitos, ¿no? Por ejemplo, cuentos de hadas, de brujas, de ogros, de duendes, de genios, ¿no? Y también algunas características, por ejemplo, ¿no? De repente de vegetales, ¿no? Dentro de lo que es el ecosistema, árboles, animales, objetos animados, ¿no? Tienen también, ¿no? Ya sabemos que todo el cuento tiene, pues, un inicio, ¿no? Un nudo, ¿no? Que es la trama principal y un desenlace, ¿no? Y luego los cuentos de costumbres de 5 a 7 años, ¿no? De 5 a 7 años que son ya los más grandecitos, ¿no? Donde, por ejemplo, se dan de personajes, pícaros, príncipes, ¿no? Pobres un poco ya con tramas de personas, ¿no? Más personificado, ¿no? Y, por ejemplo, el emperador, ¿no? El gato con botas y un sinnúmero, ¿no? De cuentos de fantasía. Muy bien. ¿Cuáles son esos criterios para seleccionar los cuentos? Uno de los criterios, ¿no? Que se requiere para adecuar un cuento al niño es la edad. Se debe considerar la edad, ¿ya? Por ejemplo, la edad de cada niño, por ejemplo, de 2, 3 años, generalmente son cuentos cortitos, ¿no? Cuentos con imágenes y con animalitos animados, ¿no? ¿No? Que ellos puedan ser entendibles, ¿no? Como ustedes mismos conocen, ¿no? Anteriormente ¿no? Me dijeron, me comunicaron, por ejemplo, ¿no? Respondieron que para ellos, pues, debe ser, ¿no? Era, por ejemplo, a la hora de contar, ¿no? De hacer los sonidos onomatopeicos, ¿no? Por ejemplo, en todo momento, pero generalmente con ellos utilizar más eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los pequeñitos es más, ¿no? Cuentos cortos, cuentos ¿no? De animalitos y sencillos que él pueda hacer entendible, de repente con rimas y como con música también, ¿no? Tipo los canticuentos. Muy bien. Bien, entonces, a ver, tenemos unos minutitos para poder realizar un trabajo, ¿ya? Vamos a hacer, somos poquitos y creo que podemos trabajarlo, ¿ya? Vamos a ver, vamos a trabajar la definición de cuentos técnicas y cuáles son esos criterios de selección, ¿ya? ¿Qué cosas son los cuentos? Por ejemplo, dentro de las partes de la literatura infantil, ¿no? ¿Qué es un tipo, ¿no? Digamos, ¿no? De narrativo, ¿no? Es una literatura infantil de tipo narrativo, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son esas técnicas? Ya lo hemos visto, ¿no? En el vídeo, por ejemplo, qué debemos hacer, ¿no? Para narrar los cuentos. Y cuáles son esos criterios de selección que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y las ventajas, ¿no? En este cuadro comparativo, las ventajas que se debe tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien, a ver. Entonces tomen una fotito a ese cuadrito, más o menos, para que podamos trabajarlo, ¿ya? A ver. Vamos a trabajarlo en, no sé si tengo la facilidad de hacer los grupos, creo que no. Creo que no. Mami, pero de esta esquina para allá vamos y... A ver ese audio, por favor, ya. Yo pedí que me
ya, voy a solicitar la próxima vez que me den la facilidad para poder organizar los grupos en salas, ¿ya? Bien, señoritas, lo que quisiera es, voy a nombrarlos, ¿ya? Nada más, ¿ya? ¿Y les parece que este trabajito lo pueden trabajar ustedes por el WhatsApp? Ahorita veo que somos, a ver, las participantes, los estudiantes son María Zavala, Hilaria, Karina, Erika, Lucy, Nancy y Seberta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7, ¿no? Son 7. Sus siguientes son feos. A ver, miren, les voy a compartir para que este trabajito lo puedan hacer de repente en forma grupal a través del WhatsApp, ustedes se puedan, puedan coordinar. A ver ese, por favor. Estar así, no jorobada. Ese audio. Así jorobada escribo. Entonces, ¿ya no vas a ir? Turno. A ver, ya, tuve que apagar bueno, eso tengo la facilidad. Ya, a ver, señoritas, a ver. Mis buenas noches. Buenas noches. Soy María Zavala, disculpe, pero a mí me ha pasado un problema. Me robaron el celular hace una semana. Y yo no tengo el celular. Me estoy recibiendo la clase por una tablet que mi hijo me lo ha prestado. Y no tengo, ¿cómo haría? En ese caso, ¿cómo haría? No sé cómo entregar mis tareas, la verdad que no sé cómo hacer. Lo único que puedo escuchar las clases nomás. Claro, puedes escuchar, ya. No, yo no tendría ningún problema, por ejemplo, que lo hagan de repente en una hoja y le tomen una fotito, ¿ya? No habría ningún problema, ¿ya? Lo podemos trabajar de la mejor manera, Lo que yo quiero es que esto vaya quedando, digamos, estos conocimientos para que ustedes puedan ir diferenciando, ¿no? Durante el ciclo, vamos a ir trabajando diversos tipos, ¿no? Como ustedes acaban de ver, diversas formas de la literatura infantil, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de manera individual. ¿Les parece? Como puedan ustedes hacerlo. En este cuadro, tómenle una fotito, ¿ya? O cópienlo, ¿ya? Por ejemplo, ahí me ponen definición de cuentos. ¿Qué es el cuento dentro de la literatura infantil, no? Es un tipo digamos, de la literatura narrativa, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas que se dan? Por ejemplo, como el narrador de cuentos, en este caso el docente, el padre de familia, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe tomar en cuenta, no? Decíamos que no tomaban, por ejemplo, en cuenta de repente la gramática, sino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las formas, ¿no? El tiempo, habían unos ciertos elementos que debíamos considerar, ¿no? La impostación de la voz, pronunciar, por ejemplo, sonidos onomatopeicos, por ejemplo, sonido de la puerta, plum, ¿no? Por ejemplo, pasaba el gato, miau, decía miau, y así, ¿no? Son sonidos onomatopeicos, ¿ya? Entonces, ¿qué técnicas, no? ¿Y cuáles son esos criterios de selección? ¿Ya? De selección, o sea, por ejemplo, sabemos que los cuentos se deben seleccionar de acuerdo a la edad, ¿ya? ¿Y qué ventajas tiene, pues, ¿no? El cuento para los niños, ¿qué desarrolla? ¿Ya? Ahora, este PPT va a estar colgado en la plataforma, ¿ya? Va a estar colgado en la plataforma, pero yo lo voy a pasar a la señorita Heidi. De repente, en el WhatsApp, la señorita Heidi tiene la oportunidad de pasarles a ustedes. Son pocas, ¿ya? O, caso contrario, por ejemplo, si alguna de ustedes, ¿tienen ustedes una delegada? Miss, buenas noches, soy Lucy. Lucy, ya. Miss, una consulta. Lo que pasa es que no, nos han dicho que no está todavía. La plataforma, ¿no? No está, sí. ¿no? Ya. Todavía no está, entonces obviamente tendríamos que hacer el trabajo por WhatsApp. Por WhatsApp, ya. Yo soy la delegada del sexto ciclo. Perfecto. Miss. Lucy, dame tu número de teléfono, por favor. Lucy Carpio Sánchez, ¿no? Sí, Miss. Ya, Lucy Carpio, ya. Dame tu número de teléfono, por favor, ¿me puedes dictar? 992 ¿Ya? 002989. 992 00 ¿ya? 02989.
206, ¿no? Sí, Miss. Ya. 29. 89. ¿Tantos números? 992-002989. Son 69. Ahora nueve sí, números, Miss. ahora sí, ya. Ahora sí coordina, ya. 2989, ya. Mira, te voy a pasar el PPT para que puedan tener la información y ahí está el trabajo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Del esquema que ustedes van a trabajar de manera individual, ¿ya? Ok, Y Miss. esos, una vez que ustedes tengan la plataforma, lo suben, ¿ya? Lo Ok. suben a la plataforma, ¿ya? Ok, Miss. ¿Está bien? Ya, muy bien. Está bien. Muy bien, señoritas. Entonces quedamos así, ¿ya? Entonces la señorita, ya tengo tu número, Lucy. Como tú eres la delegada del grupo, entonces me facilita, ¿ya? Para poder trabajar así ahora, ¿ya? Ok, Miss. Entonces es Gracias. sencillo, ¿ya? Gracias también, Lucy. Es sencillo, ¿ya? Y lo que yo quiero es que ustedes tengan claro, ¿no? O sea, que vaya quedando claro cada tipo, ¿no? De la literatura que está inmerso en la literatura infantil, porque vamos a ver rimas, vamos a ver retahílas, vamos a ver, ¿no? Cada uno brevemente. Y luego, cómo trabajar, por ejemplo, ya en la didáctica misma, ¿no? El antes, durante y después, que son los momentos, ¿no? De la comprensión de textos, ¿ya? Entonces, esto es importante que de repente un trabajito sencillo, en algunas veces les voy dejando, ¿ya? Muy bien. Lucy, entonces te voy a pasar el PPT a tu WhatsApp y tú a su vez les haces extensivo a tus compañeras, ¿ya? De manera Ok, individual Miss. vamos a ver. Ok, Muy Miss. bien, gracias. Muy bien, señoritas, Hilaria, Karina, María, Seberta, Nancy y Lucy. Muy bien, gustosa de cualquier preguntita, de poder, ¿no? Absolver alguna duda. Quisiera saber si está claro, ahora, por ejemplo, el tema de hoy. ¿Quedó Sí, claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Miss, yo A ver. quisiera que me haga un favor. Quisiera que la compañera Lucy me podría agregar por Messenger, porque la verdad que ahorita no sé cómo pasar mis tareas. Si ella pudiera habilitarme por Messenger para yo pasarle mis tareas por ahí. Que ahorita Ya. no cuento con celular. Claro, por Messenger, ya. Hasta que yo Entonces, en todo pueda caso, tener mi celular. utiliza el chat. Utiliza el chat ahorita para que le des tu número. Escribe, puedes escribir, ¿verdad? Sí, Ya, normal. Solamente que ella me acepte cómo está, yo le agrego y ya con ella me comunico ya interno por el chat. claro, ya que Quiero te que me agregue. agregue. Lucy, ¿le estás escuchando, verdad? Sí, Miss, claro, estoy escuchando. Ya, entonces, ¿tienes su teléfono de ella? Pero que ella no se ha No perdido, tengo, Miss. es que se me ha enrolado mi celular. Lucy, Ya, ¿cómo te entonces, encuentras por el Facebook para buscarte y mandarte, para poder comunicarnos por ahí? Porque la verdad que no puedo. Ay, No tengo tu como medio. Lucy Karina. Lucy Karina. Sí, mi nombre, sí. Si no es Karina Carpio, o sea, ¿cuál de los dos? Ya, Lucy pues Karina. te busco. Ok, Te ahí me das busca por el Facebook. Ajá. Ok. Ya, gracias. Carpio Gracias, Sánchez, Miss. entonces ya le Muy buscas, ya. amable, Miss. Muy Gracias. bien, claro, hay que darle solución, ¿ya? Siempre existe un camino, chicas, ¿ya? Siempre, cuando a veces, por ejemplo, hay una crítica o algo, siempre lo primero que yo digo, planteamos solución, ¿no? Hay que buscar la solución. Y ahorita, muy bien, excelente, ya ves, han buscado una solución y yo creo que sí vamos a seguir adelante, ¿ya? Ya ustedes están en sexto ciclo y es importante de que tengan muy empoderados estos conocimientos, ¿ya? Bien, entonces ahora sí, me despido de cada uno de ustedes, sigan adelante, ¿no? Ante las dificultades, sigamos adelante, chicas, ya, para salir una promoción, como se dice, ya las quiero ver dentro de poco, ¿no? Ya están en el sexto ciclo, ¿no? Nos falta 4 ciclos nada más, un esfuerzo más, y ya ustedes van a ser, ¿no? Docentes ya, con su título, ¿no? Ya listos para el campo, ¿ya? Muy bien. Entonces, éxitos y nos encontramos el próximo viernes, ¿ya? Muchas gracias, Miss. Gracias, Gracias. Miss. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Miss. Bien. Chao, María. Chao, chicas. Hasta el próximo viernes. Bien. Le voy a mandar a Nancy. Gracias. Bendiciones.